Y a ver, senador, está el tema de los gobiernos de coaliciones. Sí. Pero yo quisiera preguntarle, usted en el 2007 sacó una ley convocatoria, así lo llamó usted, Así es, para hacer una reforma política. Y se hicieron seminarios, se hicieron foros, etcétera. Y de ahí salió la reforma electoral del 2007. Sí. Usted sabe que yo he sido muy crítico de esa reforma, pero más allá de la reforma electoral, vimos pocos cambios políticos que actualmente algunos de ellos ya pasaron por el Senado, están discutiéndose en la Cámara de Diputados. Pero ¿por qué volver a insistir en el tema del gobierno de coaliciones al cuarto para las 12 de que termine este sexenio? Sí, qué importante el recuerdo sobre todo de esta ley para la reforma del Estado, que es una ley convocatoria que tendía el puente después del año 2006, el desastre electoral que tuvimos en el 2006, los resultados que, por cierto, tuvieron que acomodarse de manera improvisada para que el gobierno se instalase, a vivir hacia cerca del 2012 la posibilidad de que volvamos a tener lo mismo. De que otra vez repitamos esa historia y nos pasemos 6 años discutiendo sobre lo que debemos de tener. Por cierto, sí, de esas mesas de trabajo bastante prolíficas, pues salieron lo que es esta reforma electoral que gira sobre lo que puede ser una nueva idea de la comunicación política en campañas para que exista más equidad. Yo también tengo algunas dudas sobre algunos de los aspectos y sus pertinencias que deberíamos de estudiarlos a futuro, pero de ahí también surgieron lo que ya parece se va a aprobar en Cámara de Diputados y que ya lo aprobamos en Cámara de Senadores, la necesidad de reconocer a los ciudadanos como parte del Estado. Y si ellos tienen insatisfacción con los partidos políticos y con los políticos y con los gobernantes, puedan acceder a candidaturas independientes de partidos políticos o puedan tener también el derecho de iniciativa si se organizan de manera correcta. Lo que parece que no va a salir es la reelección inmediata consecutiva de legisladores. Pero va a salir también, creo que con alguna pequeña modificación con la cual yo no estoy tan de acuerdo, lo que puede ser la consulta popular, que la desfasan del año de las elecciones federales, pero en fin, porque ahí podríamos haber cumplido con aquel viejo método que nos enseñaban nuestros viejos, de que podíamos hacer en una vuelta 2 mandados y en ese momento acomodar de mejor manera las cosas. O sea, que las consultas populares aparecieran en la boleta al mismo tiempo de que se estuviera votando. Claro. Esa era la propuesta del Senado, ¿no? Entonces eliges a tus gobernantes, pero también sancionas ciertas políticas públicas para acabar con debates innecesarios que nos hacen perder mucho el tiempo. Como pasa en Estados Unidos, digamos, ¿no? En los estados en Estados Unidos donde las consultas populares coinciden con las elecciones. Cuando los políticos lo que tenemos que hacer, y yo lo digo aquí en este libro, es primero escuchar, después decidir, y después de decidir, explicar por qué hicimos lo que hicimos, y si lo que hicimos no satisface a la población, que otra vez escuchemos a la misma, pero de manera ordenada, y con esto podremos conservar la gobernabilidad que requerimos. Por cierto, también de esa ley para la reforma del Estado y de esas discusiones, ya se está aprobando en Cámara de Diputados lo que aprobamos en Cámara de Senadores, órganos reguladores independientes del gobierno en turno, órganos del Estado mexicano para la competencia, para las telecomunicaciones, para la energía, que den el nombre del juego. El nombre del juego que yo digo para el futuro es certeza. Certeza jurídica para todos, certeza para los ciudadanos de que puedan participar, certeza de gobierno, gobiernos de coalición, pactemos políticas públicas y por el otro lado resolvamos este viejo problema que traemos de los gobiernos de calidad. No podemos seguir con gobiernos tan deficientes, sobre todo cuando se instalan para aprender, no para gobernar. Javier. Senador, antes de entrar a discutir ventajas y desventajas sobre los gobiernos de coalición, mucha gente ha dicho de esta propuesta que no se necesita, que el presidente ya, si quiere, puede, una vez que asuma la presidencia, crear algún tipo de gobierno de coalición, que no añade o no añadiría nada esta reforma. El único argumento que yo he escuchado es algo que no mata, engorda.
y que sí genera ciertos incentivos. ¿Cuáles serían esos incentivos? ¿En qué sí ayudaría a incentivar gobiernos de coalición una ley, si es algo que ya hoy por hoy puede hacer el presidente? En tratándose de presentación del libro, Javier, aprovecho para decirte que yo tengo el privilegio de haber participado de manera directa en lo que se ha dado a llamar los años del partido hegemónico. Lo hice directamente en el gobierno federal y también fui gobernador del estado de Sonora. Pero al privilegio de haber participado en aquella forma de gobernar, también está incluido el que participé elaborando legislaciones que nos acercaran a la alternancia, misma que se produjo en el 2000. De tal manera que ya sumo esos dos momentos que a mí me enriquecen. Y estoy decidido a vivir la etapa de la transición. Es que no podemos voltear hacia atrás. Las fórmulas que son matemáticas y maquilladas de cómo alcanzar otra vez gobernabilidades como las que tuvimos en el pasado, con mayorías prefiguradas de otra manera, de la cláusula de gobernabilidad, definitivamente. Para mí me parece una regresión. ¿Y de bajar plurinominales o...? No, yo estoy de acuerdo en que se bajen plurinominales, pero en desacuerdo en que desaparezcan. Sí. Eso es no reconocernos en el tiempo. Incluso y en el Senado. Historia. Claro que sí. En el Senado yo estaría completamente de acuerdo, y así lo propusimos en nuestra iniciativa de reforma política, que conoce muy bien el doctor Diego Valadez, de que los senadores de lista desapareciesen. Eso sí está. Claro. ¿Por qué? Porque no se justifica en el mismo Senado. Pero en fin, lo que yo creo que es importante es que dejemos atrás el voluntarismo. Aquellos que dicen, no es necesario que esté en la Constitución, esto lo puede hacer cualquiera que tenga voluntad política. Y de voluntarismo es que ha estado llena la política y los gobiernos. Y el voluntarismo dura hasta que el gobernante quiere. Y llega otro con otra voluntad política que, por cierto, desaparece como si fuera nada más potestativa. Hay que ponerlo en la Constitución y hay que dejarlo ahí para que se pueda utilizar como instrumento de la gobernabilidad. Pero sería una decisión del presidente usar o no usar este instrumento. Claro, en ese sentido seguiría siendo, y de dejar de usarlo en su momento cuando quiera. Pero pongo un ejemplo, Javier. 2006, un presidente de la República que gana con el 37% de la votación y con un margen de diferencia de medio punto. Si la Constitución hubiese tenido la oportunidad de generar un gobierno de coalición para evitar la pérdida de tiempo en la discusión que todavía se llevó a cabo por muchos años, yo estoy seguro que él hubiese optado por esta. Es más, nos lo propuso en la mesa el entonces presidente electo Felipe Calderón, pero nosotros desde el PRI lo rechazamos por no estar en la Constitución. Ahora, Diego, pues esto suena más a parlamentarismo que a presidencialismo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el presidencialismo en todo el mundo está evolucionando. Inclusive nuestro presidencialismo tampoco se parece al presidencialismo estadounidense. No. Por ejemplo, ahí son ratificados todos, no solamente algunos funcionarios como ahora se está planteando, o los integrantes del gabinete, sino de lo que aquí en México es director general para arriba. Sí, porque son 8,000, ¿no, Javier? 8,000 funcionarios. 2 años. Así es. Ahora, hay una diferencia con relación a lo que planteaba Javier hace un momento y que aclaraba con mucha presión el senador Beltrones. Sí, se pueden armar de todas maneras coaliciones, entre comillas, aún sin reforma, pero hay una diferencia. Es la diferencia que va entre la cooptación y el compromiso. Esto es, cooptación siempre hubo en el sistema hegemónico mexicano y siempre se invitaba a discrepantes. Vaya, muchísimos políticos que participaron en el movimiento enriquista fueron luego incorporados al gobierno de López Mateos y también al de Díaz Ordaz, como una forma de restañar heridas y de volver a construir una cierta, digamos, opinión generalizada y dominante. Sin marco jurídico, toda forma de colaboración con el gobierno se convierte en procesos de cooptación, que solamente fortalecen a los personalismos. El planteamiento de la coalición que se ha hecho en el Senado, que ha hecho el senador y que aparece también aquí en su libro,
es otra cosa, porque se hace sobre un compromiso de programa de gobierno y por ende de programa legislativo. Y debe ser público, debe conocerlo la sociedad, y la sociedad tiene que saber en qué puntos los diferentes integrantes de esa coalición transigieron con los demás. Digamos, el gran ejemplo, lo diré muy rápidamente, fueron los pactos de la Moncloa, en el que los republicanos y socialistas transigieron para que hubiera democracia, aunque hubiera monarquía. Fíjense ustedes qué importante, pero fue un pacto expreso, y eso es lo que la sociedad necesita, no entendimientos cupulares que nadie sabe en qué consisten y a cambio de qué se dan. Senador, díganos exactamente qué está proponiendo en ese sentido. ¿Cómo sería el mecanismo del gobierno de coalición? ¿Qué estaría en la Constitución contemplado? Bueno, la Constitución contemplaría la posibilidad de que el presidente en turno pueda invitar a un gobierno de coalición, a otra fuerza política representada también en el Congreso, que aceptase apoyar las políticas públicas que se ponen sobre la mesa con objetivos comunes. ¿No se han dado cuenta ustedes de que todos los partidos políticos y todos los políticos hablan de objetivos comunes aunque no tengan forma de construir una solución igual? Bueno, esto es lo que tendrían que otorgar los coaligados. A cambio, el presidente cedería no su facultad de nombrar y remover libremente a sus colaboradores, sino simplemente la ratificación para asegurarnos que la calidad de estos componentes, de los acompañantes del presidente, pueden llevar a buen puerto esas políticas públicas pactadas. Pero es darles puestos de gabinete, digamos, a los coaligados. Pero qué importante, porque aquí no se trata de hacer cuotas, ni chantajes. Sí. Por eso se le deja al presidente la facultad de nombrar y remover libremente. Él nombra, el Senado, yo propongo, ratifica. En el caso que no ratifique el Senado, el presidente vuelve a nombrar. En el caso de que esto se entrampe por alguna solicitud quizá de cuota, el presidente nombra. Y con esto se destraba por completo el ejercicio gubernamental. Se siguen conservando las políticas públicas, pero por cierto, se le dará seguimiento al funcionario con estas políticas públicas para que se lleven a cabo. La gente lo que quiere es que las cosas pasen. La gente está cansada, y lo digo aquí, de los gobiernos que se instalan del PRI, del PAN y del PRD. Quiere un gobierno para todos, un gobierno con los mejores, que nos ayude a salir de estos hay problemas. Mecanismos también de salida del gobierno de coalición. En algún momento pueden decir, pues se acabó el gobierno de coalición porque no está funcionando. Cuando quiere el presidente. Pues sí, y adicionalmente... Por eso sigue habiendo, siento yo, bastante voluntarismo. No, cuando el presidente ve que no tiene el apoyo en las políticas públicas, no rompe de tajo, pero sí puede seguir tomando decisiones con los funcionarios que deban de cumplimentarlas. Para eso es el presidente. Por otro lado, Javier, es importante que veamos que, a diferencia de las cláusulas de gobernabilidad, en la elección intermedia, el presidente puede encontrar que pacta con otra fuerza sobre políticas públicas que le permitan entonces sí encontrar el proyecto de país, el cumplimiento del proyecto del país por los 3 años últimos de su gobierno. En cambio, la cláusula de gobernabilidad, aquella que le da la mayoría, incluso al partido más votado, nos podría sentenciar a que el presidente tuviera que convivir con una mayoría de un partido contrario a él. Y esto verdaderamente iría en contra del mismo espíritu de darle mayoría en los primeros 3 años al presidente. Ahora, a mí me parece esta discusión fascinante, y desde créanme que desde que estábamos en la universidad estudiando ciencia política, pues es el gran tema de presidencialismo versus parlamentarismo, sistemas semipresidenciales, en fin. ¿Por qué no movernos al parlamentarismo, Diego? A ver, yo creo que sí nos queda claro que los parlamentarismos, en algunas de sus formas, funcionan más que el presidencialismo. Aquí sí entra el tema de que, como tenemos una larga historia presidencial, ¿sería dificilísimo cambiarnos a un parlamentarismo? Yo creo que si vemos en un horizonte muy amplio la evolución de los sistemas políticos y constitucionales contemporáneos, todos van a acabar pareciéndose muchísimo. Los parlamentarios se están presidencializando y los presidenciales se están parlamentarizando, porque cada uno de los sistemas tiene mecanismos muy adecuados para mejorar la vida operativa de las instituciones.
Uno de los grandes problemas del sistema parlamentario es la gran inestabilidad que representa el sujetar la permanencia de un gobierno al voto de confianza, ¿no? No, y al mantenimiento del carisma del dirigente. Sí, o sea, también. hay que recordar que a Felipe González lo sacaron y el director del ABC declaró públicamente que hubo que rozar la estabilidad del Estado para deteriorar la fuerza política de Felipe González. Es mejor un sistema en el que sepamos que un gobierno va a durar 6 años, 4 años, 5 años y no que va a durar mientras le dure el carisma del dirigente, que eso es lo que pasa con los sistemas parlamentarios. Pero diciendo muy sincera, muy sencillamente esto que se ha planteado con mucha inteligencia del sistema de coalición que plantea el senador Beltrones, yo agregaría un elemento más a lo que acaba de decir, que él también lo ha expresado en otras ocasiones. Hay que promover instrumentos para la cooperación política en el país. Por eso yo entiendo lo importante de que se discuta esto ahora, incluso antes de las elecciones. Cuando cada partido sabe que va a necesitar contar de alguno de los contendientes para poder gobernar, los niveles de fricción van a ser menores y el país está ya agobiado por tanta animosidad. Cuando un presidente sabe que va a necesitar de lo diferente o del oponente, como se le quiera decir, pues va a ser más cuidadoso y esto hará que nuestra democracia sea más completa. No podemos tener una democracia y un sistema presidencial que se base en que el ganador gane todo y el perdedor o los perdedores pierdan todo. Y la propuesta es hacerlo antes para que empiece a aplicar para el 2012, senador. Yo creo que nosotros tenemos que preparar el sistema presidencial mexicano, que es toda una cultura. O sea, ¿usted sí está de acuerdo? Sí, yo no estoy proponiendo ni semiparlamentarismo. Estoy proponiendo que el sistema presidencial mexicano tenga un instrumento adicional que le permita ejercer un mejor gobierno, hacer fáciles el alcanzar las coincidencias entre nosotros mismos. Y la idea que usted tenía del jefe de gabinete, que era un poco separar la figura de jefe de Estado con jefe de gobierno, ¿eso ya no lo vemos en su propuesta? Lo que pasa es que hay que ir venciendo resistencias, ¿verdad? Un presidencialismo como el argentino tiene jefe de gabinete. Sí. Un presidencialismo como el uruguayo tiene revocación de mandato. Un presidencialismo como el de Estados Unidos tiene ratificación de gabinete, como bien dice, y de muchos funcionarios más, que por cierto, pues hacen las reglas del juego de lo que es la experiencia, por eso ahí funciona bien el sistema. Bueno, nuestro presidencialismo necesita instrumentos para pactar, coincidir, tener políticas públicas, hacer fáciles las cosas. Esto ya no es un juego de habilidades, no es el cruzar los dedos y ojalá y nos vaya bien con el próximo presidente que se queda con tanto poder y con tan pocos instrumentos como para conciliar la unidad. Lo que nosotros estamos poniendo en la iniciativa que se plasma en el mismo libro que estamos presentando es la pertinencia de que el presidencialismo mexicano cuente con mejores instrumentos para garantizar mejores gobiernos para resolver los problemas. Pero ya no se está hablando de jefe de gabinete. Entonces yo diría, vi que la iniciativa espejo que se presenta en Cámara de Diputados dice jefe de gabinete. Y yo digo, si el secretario de Gobernación, Javier, va a ser ratificado para aparecer como el interlocutor aceptado por las mayorías en el Congreso, pues ya tenemos ahí un ingrediente distinto al que ahora nos acompaña. El secretario de Gobernación o los últimos 4 secretarios de Gobernación de los últimos 5 años ha sido inconsulto. Una decisión del presidente que dice, les nombro a fulano y entiéndanse con él. Bueno, ¿podemos hacer las cosas distintas? Yo lo haría diferente. Yo sí haría diferente. Aunque ahora esté el PRI, o pueda regresar el PRI al poder. Con más razón. Hay quienes dentro del PRI me dicen triunfalistamente, ¿para qué haces estos cambios? ¿Para qué propones estas modificaciones si ya vamos a volver a ganar? Y yo respondo, pues por eso hay que hacer los cambios para entonces gobernar de manera distinta, reconociendo que ya no somos el partido hegemónico, pero podemos volver a contar con la confianza mayoritaria de la gente.